Para contestar la pregunta 1A, ¿qué tipo de caracterización solicitarías al instituto? Pues básicamente yo sí solicitaría un espectrómetro de masas. Sabemos que este dispositivo pues cuenta o sabe o analiza diferentes isótopos atómicos relacionando masa y carga. Realmente sería muy sencillo identificar el aproximado de daños con este dispositivo. Para la 1B, los átomos que me ayudarían a datar la muestra serían el carbono 14 y 12. Sabemos que estos isótopos, bueno, necesitamos la proporción entre estos isótopos para que mediante una fórmula nosotros podamos identificar el aproximado de daños que tengan estos utensilios de madera. Para la pregunta 2A, las partes del espectrómetro que revisaría si no se reciben los iones en el detector, pues básicamente sería cualquier parte, la verdad. Desde el cañón de electrones hasta el acelerador, la región del campo magnético. El cañón de electrones, para responder la pregunta 2B, realmente no tiene un parámetro como tal, solamente pues bombardea electrones. Pero si hay una falla en este cañón, entonces ya los isótopos no irían con un electrón menos, que es el propósito de este cañón, entonces pues ya no serviría de nada. Pero los parámetros que si yo veo en el acelerador, por ejemplo, se relaciona masa, carga y voltaje. Y tal vez haya un error en alguno de estos parámetros que no permite que se detecten los iones. Y finalmente en el campo magnético, eh, tiene que hacer que los iones tengan un radio, tal vez los iones tienen un radio más grande de lo que permite el espectrómetro, entonces el ion no choca con el detector. Esa es una de lo que yo analizaría. Para responder la pregunta 3, si el problema está en la velocidad, los parámetros que yo ajustaría, o el parámetro básicamente que yo ajustaría, sería el campo magnético. Si no nos queremos meter en muchos problemas, sabemos que entre el selector y el acelerador, em, ambos salen con velocidad los iones. Si la velocidad es distinta, ya no se va a detectar el ion en el detector. Entonces, necesitamos ajustar para que las velocidades sean iguales. Si sabemos, por ejemplo, en uno que tiene una velocidad, podemos ajustar en el otro la otra velocidad. Em, el selector se relaciona el campo magnético y eléctrico, y en el acelerador, como dijimos, se relaciona masa, carga y voltaje. Entonces, si ya sabemos en el acelerador la velocidad, podemos sustituir en la ecuación de velocidad igual a eléctrico entre magnético, la velocidad y el eléctrico, y cambiar el magnético, o de ahí sacar el magnético para que sepamos cuánto tiene que ser ese campo para que sea igual a la velocidad del acelerador. O incluso podemos cambiar incluso el eléctrico para hacer exactamente lo mismo. Para responder la pregunta 4, ¿cómo reducirías el radio de impacto? Eh, si aquí nos dice que tenemos campos magnéticos uniformes perpendiculares a la velocidad de los iones, en este caso no podemos cambiar campos magnéticos. Bueno, el radio se obtiene por masa, por la velocidad entre carga por el campo. Entonces, si no podemos cambiar campo, ni carga, ni masa, cambiaríamos la velocidad. Ya sabemos cómo cambiar la velocidad. En el primero sería con cambiar el voltaje, y en el segundo pues cambiar eléctrico o magnético, y así se reduciría la velocidad en la que van los iones, y entonces tomarían ya una trayectoria, o el radio sería menor. Entre menor sea la velocidad, menor va a ser el radio, y ya se va a poder detectar. Y para responder la pregunta 5 y la última, el 50% de carbono. Incluso sin hacer los cálculos, porque podríamos hacer los cálculos, pero incluso sin hacerlos, yo diría que no. La muestra no corresponde al periodo Maya clásico. Sabemos que el decaimiento radioactivo del carbono 14, cuando es del 50%, o sea, es la mitad del original, ya habrán pasado 500, no, 5730 años, sí, 5730 años. Nada que ver con los años 250-600 de nuestra era. Estos utensilios serían de un periodo mucho antes de Cristo. Entonces, incluso sin hacer cálculos, yo determinaría que no corresponden al periodo Maya clásico si tienen un decaimiento del 50% del carbono 14.